Bueno, presten mucha atención, este es un tema realmente importante. El doctor Víctor Montori Tudela es un médico endocrinólogo, él es peruano, es profesor de medicina en la Clínica Mayo en Minnesota, pero además es autor de más de 350 publicaciones científicas, editor de 2 libros, es un trome, es un cráneo, como digo yo, y además es peruano, además es nuestra marca Perú, y está aquí en Lima, ha venido para participar en un congreso de toma de decisiones compartidas. Y este tema no se discute mucho, pero me parece importante que el doctor Montori esté dispuesto a explicarnos a nosotros nuestros derechos como pacientes. Doctor Montori, ¿cómo está? Muy bien, muy agradecido por la invitación. Bienvenido al Perú y qué bueno que podamos discutir este tema. Hay un punto que está en el terreno de la ética, ¿no es cierto?, obviamente de las decisiones y de los derechos de los pacientes, que a veces no se toman en cuenta, y creo yo que es no sé, usted por favor corríjame, no sé si es por la falta de tiempo del médico o por la arbitrariedad del médico que decide: tomas esta pastilla y te inyectas esto y este es tu tratamiento y así te vas a curar, y uno se queda como pensando, pero ¿y si yo no quiero que me inyecte? ¿Y si yo no quiero tomar tantas pastillas? ¿Qué significa? ¿Que me voy a morir? ¿Que no me voy a sanar? Explíquenos, por favor. Bueno, yo creo que lo primero es rescatar que lo ideal hoy en día es que las decisiones que se toman con el paciente tienen que tener en cuenta 3 aspectos. El primero es qué se sabe respecto a la ciencia del problema que tiene el paciente, cuáles son las opciones, cuáles son los pros y contras de esas opciones, presentarlas de una manera que el paciente pueda entenderlas y el paciente pueda con el médico balancear esas opciones y luego llegar a la mejor opción dado el contexto y la situación del paciente. Eso requiere tiempo, requiere acceso a la información tanto para el médico como para el paciente y respeto. Al paciente. Respeto al paciente no solamente del médico, que es central, pero también de los que organizan los servicios de salud y le dicen al médico: vaya usted a ver 30 pacientes esta mañana y 30 pacientes esta tarde. Cierto. Y el médico con el mayor interés, con la mayor compasión, no puede darse el tiempo para escuchar, para incorporar esos valores y preferencias del paciente y tomar una buena decisión. Entonces es un tema central para cualquier sistema de salud que está saliendo de las cenizas, como ese del Perú y en todo el resto del mundo. Es demostrar el respeto que se tiene al paciente desde la forma en que se organiza el sistema hasta el momento en que el paciente y el médico se juntan para tomar una decisión. Pero y este es un tema que no se trata mucho porque, como usted bien dice, se busca productividad, ¿no es cierto? ¿Cuántos pacientes vas a ver? A veces las consultas duran 2, 3 minutos, cuando yo recuerdo que antes, con suerte, que antes duraban 15, media hora, uno tenía derecho a quedarse con su doctor y preguntarle todo. Quería preguntarle por un tema crítico que suelo escuchar, sobre todo con los pacientes que tienen cáncer. Hay muchos que dicen: yo no quiero que me hagan quimioterapia, yo prefiero irme a mi casa y si tengo que morir, moriré. ¿Cómo enfrenta usted esa disyuntiva entre una persona que frente a un diagnóstico el doctor le dice: te tenemos que hacer quimioterapia, radioterapia, lo que sea, y él dice: no quiero? Bueno, yo creo que se trata de un problema de comunicación. Los invitados anteriores estaban conversando sobre cómo mucha gente no tiene una conversación. Y el médico y el paciente en una situación tan desesperada tienen que tener una conversación de fondo sobre cuáles son los objetivos del paciente. Si el paciente piensa que su vida ha llegado al final, y es un tema ahora de morir con dignidad, con tranquilidad, rodeado de la familia, ¿para qué exponerlo a una serie de venenos que tratan de matar al cáncer y que pueden llevar no solamente a matar al paciente, sino lo más importante para ese momento en la vida de ese paciente, a disminuir su calidad de vida, disminuir la oportunidad de disfrutar esos últimos momentos con la familia o seres queridos? Pero no le van a decir, doctor Montori, que no se trata de que usted luche hasta el final, de que me dé y que me convenza de recibir esta medicina porque de repente tengo esperanzas y lo último que se pierde es la posibilidad de sanarme, no sé. Ahí yo creo que el médico tiene que saber si ya se pasó el momento en el cual hay la probabilidad de sanarse. Y en lo que a veces se pierde de vista es que se pasa ese momento y el médico, en el afán de intentar ayudar al paciente, se olvida que el momento ese ya pasó y sigue insistiendo con las mismas herramientas y con el mismo objetivo. Y al paciente no se le dice: oye, una chequeada, ¿tú estás interesado en continuar esta lucha o aquí
reflexionamos, paramos, cambiamos de dirección. Esa conversación no ocurre en el consultorio o en la cabecera del paciente, pero ocurre el paciente con su familiar. Y el médico pierde una oportunidad de continuar apoyando al paciente en la dirección que el paciente quiere. ¿Y qué piensa usted, doctor Montori? Porque además, de hecho, usted que ha escrito tantas publicaciones y que tiene la práctica de la medicina occidental, ¿qué piensa usted de los pacientes que vienen y le dicen, ¿sabe qué, doctor? Ya no quiero tomar pastillas, ahora me voy a dedicar a tomar hierbas. Voy a ir a la homeopatía, voy a hacer terapia con cristales. Sinceramente, ha sido un placer conocer al doctor Montori, pero estoy harta de tomar todos los días pepas y me siento mal, siento que los químicos me están haciendo daño. ¿Qué le responde usted a esos pacientes? Primero, lo que el paciente se está quejando es que la terapia que uno le está dando está siendo demasiado tóxica. Y entonces ahí hay que evaluar cómo se puede manejar esa toxicidad. Abandonar la medicina científica por medicinas que no tienen bases científicas es algo que yo no podría acompañar al paciente en ese camino. Pero sí podría mantener la relación con el paciente para que si en algún momento fuera a darse cuenta que el camino que ha seguido de repente no es el ideal, yo pueda continuar apoyándolo en su camino. ¿Usted trataría de convencerlo y de repente de cambiar la dosis, de cambiar la terapia? Claro, porque si el tratamiento está causando más daño que beneficio, yo no estoy haciendo mi trabajo. Pero no porque yo... Pero hay pocos doctores que son medio conscientes de eso, y le voy a explicar por qué. Yo soy hija de hombres de bata blanca, ¿no es cierto? Y a veces, cuando me daba de chiquita mis paseos en los hospitales, escuchaba, ¿no? Que no, así es. Escuchaba a algunos médicos, no te quejes mucho, pero me duele mucho mi cabeza. No, así sí. Yo siempre le preguntaba a mi papá, que mi papá es odontólogo, le decía, pero papá, ¿por qué ese doctor le dice que siempre así es? O sea, ¿en qué momento el médico no entiende que de repente sí le está doliendo más la cabeza por la pastilla que está tomando? Sí, para comenzar a relacionarse con alguien uno tiene que oír a la persona. Si la persona le dice, me duele esto, tengo este problema, el descartar esa queja, el disminuir el valor de esa queja, no es el camino para ayudar a una persona. ¿Usted cree que muchos médicos se han olvidado de escuchar a sus pacientes? Yo creo que muchos médicos o nunca aprendieron porque vieron que sus mayores lo hacían igual, o si algún día lo hicieron, las condiciones en las que trabajan les impiden, los obliga a olvidarse de que no pueden tener la compasión y la empatía que necesitan para ayudar a un paciente. ¿Me permite ir a una pausa? Por supuesto. Muy bien, al regresar vamos a hablar de los derechos y de las decisiones compartidas, por ejemplo, en el tema de los trasplantes. Tremendo tema. Y además hay una película que le quiero comentar al doctor Montori y le quiero preguntar, ¿qué piensa? No me voy a adelantar. Voy a la pausa y, por supuesto, cualquier pregunta que quieran a través del Facebook y del Twitter para el doctor Montori, aprovechen la oportunidad, porque no todos los días lo tenemos en Lima. Ya regresamos.